Es para mí un gusto estar aquí pues, con tan nutrida asistencia y espero que con esta conferencia de nutrición, que es un tema tan importante en la crianza de nuestros hijos, puedan resolver una serie de inquietudes que normalmente surgen. Y la importancia de esta conferencia es que tal vez de los temas más manoseados que hay en todas partes, porque se oye en la peluquería, en las fiestas, en los buses, se oyen una cantidad de conceptos con respecto al tema de la nutrición que terminan confundiéndonos y haciendo que las cosas se vuelvan un poco más complejas porque no hay a quién preguntarle. La conferencia se llama Bien alimentados, fácil, económico, delicioso y saludable, porque a veces la connotación de una buena alimentación se enreda con que es costosa, difícil y de pronto no tan deliciosa. Entonces espero con esta charla pues que se lleven una cantidad de situaciones claras y resueltas y que se puedan llevar el mensaje que sí se puede fácil, económico, delicioso y saludable. ¿Cómo alimentar a nuestros hijos? Para eso es útil que oigamos, ¿qué oigo yo en mi consulta? Mi hijo no quiere desayunar, mi hijo está con sobrepeso y le eliminamos las harinas de la dieta, la leche es solo para los terneros, comer huevo diario enferma porque yo he oído que se le pone el hígado enfermo, la abuela me dice que le dé papillas y todo molido, ¿qué hago? Mi hijo no come, no tendrá algún problema de algún trastorno de alimentación. En la medida en que vayamos conversando, vamos a tratar de derrumbar estos mitos tan frecuentes en el diario vivir con el tema de la alimentación. ¿Qué necesitamos saber los papás, los abuelos y los educadores? ¿Por qué meto a los abuelos? Hace tal vez un mes estábamos en una feria igual en Armenia y al terminar se acercó, cuando estábamos tomando un café ya para irnos para Bogotá, una abuela que tenía montada una pelea con su hija, con su única hija, con el tema de la alimentación con su nieto. Entonces ahí surge la necesidad de que si hoy tenemos abuelos, pues los abuelos primero que todo se relajen un poco porque la responsabilidad de alimentar a nuestros hijos es de papá y mamá. Y si a la abuela le toca por circunstancias de la vida, pues que refuerce esos conocimientos que tiene y también se modernice un poco en los conocimientos que se han ido ampliando a través de tanto conocimiento. Primero que todo, para poder empezar a hablar de alimentación, tenemos que saber qué es una alimentación saludable. Es aquella que garantiza un óptimo estado de salud. Debemos definir también qué es un alimento. Es una sustancia nutritiva que toma un organismo para asegurar sus funciones vitales. Y ejemplos de alimentos, pues todos sabemos. Una papa, ¿cómo le dicen aquí a los patacones? Un patacón, una marranita, una borraja, todos esos son alimentos. Y esos alimentos tienen que estar formados por nutrientes. Cada alimento tiene una característica especial que al unirse esas características dan un alimento específico y la variedad en todos los alimentos es lo que permite que yo asegure una alimentación bien balanceada. Estábamos hablando de los nutrientes, que son los que caracterizan cada alimento, y es importante definir que tenemos dos grandes tipos de nutrientes. Tenemos los macronutrientes, la palabra macro quiere decir grandes, son los nutrientes más importantes, y están las proteínas, los carbohidratos y las grasas que las oímos permanentemente. Y están los micronutrientes que generalmente son las vitaminas y los minerales. Dependiendo del tipo de alimento, hay alimentos que tienen unos nutrientes más que otros. Por ejemplo, las frutas y las verduras se privilegian con sus micronutrientes que son vitaminas y minerales. La leche
tiene proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Y por ejemplo, una papa tiene principalmente carbohidratos y vitaminas y minerales. Entonces, toda esa reunión de macro y micronutrientes en una alimentación bien balanceada asegura que el organismo reciba los alimentos que necesita para sus funciones vitales. ¿Cuántos y cuáles son los grupos de alimentos? Hay una cantidad de maneras de expresarlo. Por ejemplo, el bienestar familiar lo muestra en un tren de 7 vagones, en Estados Unidos lo muestran en un plato, en Canadá en una pirámide. Y esta, para mi modo de ver, es la manera más fácil de entenderlo. Son 3 grandes grupos de alimentos y está el agua. El agua no es un alimento, es una sustancia esencial para vivir. Nosotros podemos dejar de comer 2 días, pues nos podemos deteriorar, pero no nos morimos. Nosotros no podemos dejar de tomar agua 2 días porque nos morimos de deshidratación. Y es importante llamar la atención a que debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños a tomar agua. Un niño de 2 años, por ejemplo, se debe tomar más o menos 2 o 3 vasos de agua en el día, y una persona adulta como nosotros, más en clima cálido, debe tomarse entre 6 y 8 vasos de agua diarios. ¿Por qué? ¿El agua para qué sirve? Para hidratar los tejidos, para que todas las funciones metabólicas que se dan en el organismo se den, para evitar las lesiones y para mantenernos perfectamente bien hidratados. Entonces son 3 grupos de alimentos. Están los formadores, como su palabra lo dice, son los encargados de formar y mantener estructuras. Y si estamos de pronto embarazadas o formando un bebecito que está creciendo, un niño que está creciendo, los formadores claramente son súper importantes porque se encargan de formar y mantener estructuras. En nosotros como adultos, ¿para qué sirven los formadores? Para que yo tenga buena calidad de pelo, para que no se me rompan las uñas, para que si me hice una herida, cicatrice pronto. Y dentro de esos alimentos están los lácteos, las carnes, los granos con arroz, es decir, las lentejas con el arroz o los frijoles con el arroz, entran dentro del grupo de formadores. Es una manera económica de reemplazar la carne con un valor nutritivo casi tan completo como la carne. Y están unas mezclas que se llaman las mezclas vegetales. Son mezclas de 6 o 7 tipos de harina que se hacen a nivel industrial, que al unirlas, una harina le da a la otra lo que le falta y al juntarse las 6 o las 7 hacen un alimento tan completo como la leche. Es más o menos parecido a lo que pasa con los granos con el arroz. Ejemplos de mezclas vegetales, ustedes de pronto han oído, es la bienestarina, que la produce el bienestar familiar, que la pueden conseguir de pronto en los centros de salud o en los municipios cercanos a Cali. En esos sitios las distribuyen para asegurar que las personas de pronto que tengan dificultades en el suministro de los alimentos formadores las puedan encontrar. Después están los alimentos energéticos y es importantísimo recalcar que somos cuerpos que nos movemos con energía. Y la energía, o sea, nuestra gasolina, ¿de dónde debe salir? De las harinas, el arroz, la papa, el plátano, la arepa, la yuca y en menor medida de grasas y de azúcar. La grasa de preparación de los alimentos, la grasa que yo tengo que poner para hacer el arroz o para hacer un guiso o para fritar un huevo es indispensable y no se debe eliminar de la dieta. Y cuando yo hablo de dieta, quiere decir lo que comemos. Si yo cojo a alguna de ustedes y les pregunto, mi señora, ¿usted qué almorzó? Y usted me dice, me comí un arroz mixto que vi que estaban vendiendo aquí afuera. Esa fue su dieta del almuerzo. Y ahí es importante sacar la connotación desagradable de dieta, feo, restrictivo y poquito. Y por último están los alimentos reguladores, frutas y verduras.
Si yo tengo claro este concepto, que lo vamos a repetir en la charla, y aseguro que mi alimentación tenga formadores, energéticos y reguladores, estoy asegurando una alimentación bien balanceada. La alimentación debe ser completa, es decir, que tenga todos los grupos de alimentos, equilibrada en cantidad y en calidad, suficiente, que cubra las necesidades de cada cual y adecuada a qué. Si yo tengo dos niños gemelos y hay uno que toma clases de violín y el otro toma clases de básquet a nivel competitivo, hay que adecuar las necesidades de nutrición a las actividades, hay que adecuarlas también a la enfermedad, es decir, si yo tengo un hijo diabético, hay que adecuarle la dieta de una manera puntual, y esto es lo que resume cómo se debe tener una alimentación sana. ¿Qué es un menú balanceado? Un menú balanceado es aquel que contiene todos los grupos de alimentos y debe incluir a diario algún alimento formador, algún alimento energético y algún alimento regulador, obviamente en todas las comidas. Entonces no estén pensando que yo estoy diciendo que hay que servir espinacas al desayuno. Si yo pongo una fruta, pues estoy asegurando el alimento regulador. Un ejemplo de desayuno, porque a veces uno se enreda y de pronto piensa que no, que hay que volverse pues muy elegante para poder lograr un desayuno adecuado. Un ejemplo de un desayuno estaría la leche que va al formador, iría una arepa que es energético, un pedazo de plátano asado, un poco de arroz que quedó de anoche, un pan de bono bayuno, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué faltaría? Aquí tenemos el formador, tenemos el energético, ¿y qué nos faltaría? Aquí está el regulador, una naranja. Hablando del tema de frutas, ya que se nos aparece aquí una fruta, es mejor privilegiar el consumo de fruta entera. No gasten toneladas de dinero exprimiendo 6 naranjas para el vaso de jugo de cada uno de los miembros de su familia. El exprimir o licuar hace que la fruta pierda la fibra. Y una de las propiedades importantes de las frutas y las verduras es la fibra. La fibra viene haciendo las veces de una escoba o de un trapero, si cabe mejor. Es un trapero que barre muy bien, que asegura que haya un paso de los alimentos por el intestino mejor, y se sabe que al comer la fruta entera, el azúcar propia de la fruta entra más lentamente al torrente sanguíneo, entonces llega un poquito al cerebro, un poquito al hígado, un poquito al corazón, y al entrar más lento, disminuye la posibilidad de que yo aumente de peso. Entonces, si yo tengo un niño de 6 años que está desarrollando un poquito de sobrepeso y le empiezan a salir como huequitos en la barriga, y de pronto con esta información comprendo que de pronto se nos está yendo la mano en los jugos, si les disminuyen los jugos y le aumentan la fruta entera, el problema casi que se desaparece por completo. Entonces, no pierdan tiempo haciendo jugos hechos o en casa, y pues mucho menos con jugos empaquetados llenos de azúcar que no son tan saludables como creeríamos. Un ejemplo de almuerzo o de comida. Están los granos, que deben estar acompañados siempre o de arroz o de maíz, o está un trozo de carne. ¿Por qué el cuento de los granos con el arroz? La carne, el pollo, el pescado son alimentos nutricionalmente completos. Eso quiere decir que tienen 8 sustancias que se llaman aminoácidos que nosotros no producimos, entonces no los tenemos que comer. En la carne, en el huevo, en el pollo, en el pescado, en la leche encontramos esos. En los granos, por ejemplo, encontramos 7 y el arroz tiene 7, pero hay uno que el arroz no tiene, que el grano sí, y al unirlos complemento ese alimento formador. Idealmente se recomienda a nivel de nutrición que en casa haya el consumo de grano 1 o 2 veces a la semana acompañados de arroz, y naturalmente se puede obviar
el pedazo de carne o el pollo o el pescado porque queda muy bien representado, con menos valor económico y con menos valor graso, que permite que si yo abuso de la grasa de pronto los domingos y los martes y los jueves como grano, encuentre un poco mejor de equilibrio a nivel de grasas de la dieta. Aquí me adelanté, están las frutas o las verduras, o idealmente las dos. ¿Y qué nos falta? Aquí iría el grano con arroz, que pues podríamos pensar que está el formador y el energético al tiempo, va la carne, va la fruta y o la verdura, y claramente nos falta una papa o arroz o plátano. Y aquí creo que es importante que otro mito que se tiene en la cabeza, donde nos echan muchas veces la culpa a las nutricionistas, es que se dice que es que uno no puede mezclar harinas. Es lo mismo comerse 3 cucharadas de arroz que comerse una cucharada de arroz, una papa y un trocito de plátano. Entonces, si ustedes por costumbres familiares les gusta mezclar harinas, no tienen por qué dejar de hacerlo. El tema y el éxito del negocio es la cantidad. Por ejemplo, en mi casa solo se hace una porque es más fácil, pero hay pacientes míos que manejan al dedillo las cantidades y hacen como les gusta. Hay unas encuestas que se hacen cada 5 años en Colombia, donde toman todo tipo de población rural, población urbana, y analizan los hábitos de consumo de nutrición. Y se supone que a raíz de esas investigaciones es que se hacen políticas de seguridad alimentaria para mejorar la alimentación de nuestra población. Y han encontrado en los últimos 5 años que 2 de 3 individuos colombianos comen frutas, 2 de cada 7 consumen verduras, 1 de cada 7, esto es a diario, consumen paquetes, o sea, 2 de cada 7 comen verduras y 1 de cada 7 come paquetes. Está también, si miramos para arriba, 1 de cada 3 come golosinas, 1 de cada 5 toma gaseosos y 2 de cada 3 toman lácteos. Eso es una manera de ver qué está pasando con nuestra población. Y quienes son más ávidos de los paquetes, de las gaseosas y de las golosinas son los niños y los adolescentes. Y donde se presenta menor consumo de verduras es generalmente en los adolescentes. Muchas veces cuando están pequeñitos, más o menos arrancan a comer verduras a regañadientes. Y uno a veces de papá tiene la falla de que como no se las comen con gusto, mejor no se les vuelven a ofrecer, y cuando ya son volantones a los 13 o 14 años, pues obviamente las retiran de la dieta. Estos patrones de alimentación hacen que la salud nutricional de la población haya ido cambiando. Y parte de lo que ha ido cambiando es que los papás o en los colegios se han vuelto un poco más relajados con el tema de las loncheras y se desconocen estas encuestas que hacen o que muestran en los últimos 5 años evaluados, que es del 5 al 10 porque las del 15 no han salido, se encontró que la población infantil de niños y adolescentes aumentó la obesidad y el sobrepeso en un 25%. Eso quiere decir que 1 de cada 6 niños está desarrollando sobrepeso. ¿Y qué influye? Indudablemente el medio ambiente, que tiene que ver con la comida y con la actividad física. O sea, es un reto muy grande para nosotros como educadores y como padres, porque igual yo soy madre, entender que esto no puede pasar, porque un niño que empieza a tener sobrepeso a los 8 o 9 años es un adulto obeso seguro, que va a empezar a tener enfermedades muy temprano. Va a ser un diabético a los 20 años, un muchacho hipertenso, y eso está en nuestras manos empezar a cambiarlo. ¿Cómo hago una lonchera? Y dele con la repetidera. Los educadores, porque aquí debe haber educadores, saben que los procesos de educación se basan en repetir, y repetir, y repetir, hasta que le dicen, mire, no diga más que ya me lo aprendí. Debe haber formadores energéticos y reguladores en las loncheras de sus hijos. Y aquí tenemos ejemplos: un lácteo, un formador; la mogolla, una fruta y una fruta.
tenemos un sándwich de queso o de huevo y una fruta. Puede ser un sándwich que les va a poder sonar rarísimo, pero si anoche quedaron lentejas con arroz, perfectamente pueden hacer un pastelito chiquito de lentejas con arroz y meterlo en una mogolla y ahí va un sándwich divinamente balanceado, o un sándwich con un huevo perico, que además es delicioso. Un pan con huevo perico adentro es lo más delicioso del mundo. Tenemos un jugo de mora en leche o un roscón, y cuando les decía que idealmente no les den jugo, pues lo reitero, pero si la opción en ese momento es que la única fruta que hay es moras y no se las va a comer así nomás porque no tiene el hábito, pues se pueden mezclar con leche o con yogurt y un roscón. Cuando mi hijo era pequeño y llevaba roscón al colegio, siempre tocaba mandar 2, porque era una lonchera taquillera, porque normalmente nadie llevaba un roscón. Yo no sé cómo le dirán aquí al roscón, pues igual, roscón. Una maicena en leche, que puede ser fría o caliente, y en estos climas de ustedes, o la avena cubana como la que están vendiendo aquí, que puede ser igualmente preparada por ustedes. Y en climas cálidos se puede aconsejar que esos productos fríos vayan casi que congelados para que en el momento en que el niño se lo vaya a tomar esté a una temperatura agradable. Con el tema de las frutas no hay necesidad de complicarse con grandísima variedad. Si por ejemplo tienen una finquita cerca a los abuelos y hay una cosecha de granadillas y de mandarinas y durante 2 semanas solamente se han comido granadillas y mandarinas, no pasa nada. Lo importante es que se forme el hábito de que siempre haya frutas, verduras, harinas y proteínas o carnes en la dieta de toda la familia. Otro ejemplo es la avena en leche, la bienestarina preparada en jugo de guayaba. La bienestarina es la mezcla vegetal que terminaría dando 2 tipos de nutrientes, los formadores y los energéticos. Y por último puede ser un ejemplo sencillo, un maíz pira con un huevito duro y una fruta, o con una papa salada o con un pedazo de plátano. Procuren no gastar dinero en paquetes. Los paquetes llenan un espacio importante en la capacidad gástrica de sus hijos, se vacían muy rápido y tienen un valor nutritivo no muy bueno y un valor calórico muy alto, y lo que uno debe buscar es el equilibrio. ¿Existe la comida no saludable? Aquí generalmente en las charlas siempre contestan, claro, obviamente no existe. Hablamos de las bebidas gaseosas, de los enlatados, de los jugos de caja, de las comidas rápidas, de las galletas con una cantidad de azúcar. Esos son alimentos que no son saludables, pero yo parto de la base que parte del equilibrio mental con el cual uno debe criar a un hijo es enseñarle que todo se puede en buena medida. Entonces, si yo privilegio una alimentación bien balanceada, y los domingos uno puede ir a comerse unas marranitas y unos aborrajados deliciosos, no pasa nada. Entonces la idea no es volverse cismático de que los niños de uno lloren porque nunca han podido probar una galleta Oreo, pero que no sea la base de la alimentación diaria. Y simplemente háganse este imaginario, si de 30 días del mes, 24 se manejan bien, 5 o 6 no pasa nada. ¿Por qué es importante que nuestros hijos estén bien alimentados? Primero que todo, porque asegura que tengan un peso saludable, una talla buena, que no sea una talla baja, y que eviten problemas de sobrepeso principalmente. Eso no quiere decir que haya problemas de bajo peso, también los hay, pero lo que más estamos viendo son problemas de sobrepeso y de talla baja, el cual está íntimamente relacionado con la forma en que yo como. ¿Por qué es importante? Porque define la salud mental de un niño. De lo que uno come, el 25% de lo que uno come va directamente a alimentar el cerebro. Si es un niño que no recibe lo que necesita, pues es un cerebro que primero tiene que acabar de formarse porque no se ha acabado de formar, y si no tiene la gasolina suficiente va a hacer que sea un niño de pronto irritable, llorón, que tenga malos niveles de energía, que le cueste más trabajo aprender, porque si no está bien nutrido no hay la energía suficiente para aprender. Se sabe que si uno se alimenta bien, como todos los grupos de alimentos dan
una cosita, otra cosita, aseguramos que todos los órganos estén funcionando perfectos. Son niños que se enferman menos, que si se fracturan porque se cayeron y se pegaron durísimo, se recuperen más fácil, que las heridas cicatricen también más fácil. Y volvemos y repetimos, la capacidad para aprender y concentrarse es clave, y se sabe que si es un niño que tuvo desnutrición desde el útero, es un niño que le va a costar mucho trabajo aprender. Entonces es importante que las cosas que ustedes aprendan hoy conmigo las puedan multiplicar y contarle de pronto a una mamá amiga que uno tiene o vecina del municipio que tiene dificultades económicas para alimentarse, que existen maneras sencillas para asegurar que si yo estoy esperando un hijo, pueda asegurar que ese fruto mío sea un niño que no tenga mayores dificultades de aprendizaje que hayan venido desde el útero, porque es un pesar muy grande que esas cosas sucedan. ¿Cómo le enseño a comer a los niños? Pues básicamente como un ejemplo, como se enseña todo, ¿sí? No podemos pretender que el niño empiece a comer verduras a los 2 años, cuando papá y mamá nunca han comido verduras, porque no les gustan. Entonces hay que hacer como una conciliación familiar, y si el que no come verduras es el papá, decirle, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que empezar a dar ejemplo, porque finalmente a todos les hace bien. Aquí, hablando especialmente de las abuelas, al cumplir el año de vida, el ideal es que el niño esté integrado por completo a la alimentación de la familia. Es decir, que si los martes se come un sancocho bayuno, el bebecito de 1 año se coma su sancocho bayuno en proporciones obviamente adecuadas a 1 año, pero no hay que hacerle a partir del año alimentos diferentes. Y en la medida en que se empiece a entrar a darles alimentación a los 4, a los 6 meses, eso depende mucho de la directriz que les hayan dado, ir poco a poco integrando los alimentos de la familia. Trate de darles los alimentos en trozos pequeños. Es súper importante que los niños empiecen a masticar desde bebecitos. Yo he visto bebés de 5 meses que les dan un banano completo y los mastican divinamente. Como otros bebés que les dan todo machacado, les cuesta más trabajo deglutir, les cuesta más trabajo hablar, y hoy en día hay una cantidad de terapistas especializadas en problemas de lenguaje, en gran parte porque a los niños no los estamos enseñando a masticar. Obviamente se demoran más comiéndose un banano mordido que una papilla de banano, y muchas veces estamos afanados. Entonces es clave que les enseñen a comer en trozos pequeños y a que ellos sientan las texturas de los alimentos, para que se acostumbren desde chiquito que todo tiene texturas diferentes, y que esa gran variedad que se les ofrece garantiza una alimentación idónea. Eviten las compotas y los cereales industriales, a cambio la fruta fresca, el banano mordido, la manzana en trozos chiquiticos. Y por ejemplo, ejemplos de cereales, hay arroz y avena. Entonces no gasten dinero comprando, pues no debería decir las marcas, pero pues todos sabemos cuáles son las marcas de esas papillas que se les hacen a los niños, cuando ustedes les pueden dar el arroz del almuerzo a los niños, evitando esos tipos de cereales que son industrializados y que muchas veces tienen azúcares sobreagregados o sales sobreagregadas. Entonces no hay que incurrir en gastos y volvernos como más prácticos y al natural. Es clave en mi concepto llevar los alimentos servidos. Uno como papá puede más o menos ir estableciendo las cantidades que los niños necesitan. Si es un niño o un bebé que va creciendo en armonía el peso y la talla, y eso lo podemos hacer o bien en el centro de salud o en la consulta del pediatra, y si no tengo ninguna de las anteriores, en un cuaderno cuadriculado yo puedo poner cada 6 meses un puntico de la talla, porque tengo el metro ahí detrás, y pesarlo en la droguería cada 6 meses, y si eso va como en cierta armonía, podemos estar tranquilos de lo que les estamos dando de cantidades es suficiente. Y al llevarlos servidos evitamos que haya sobreexcesos. Entonces cuando uno tiene las bandejas, yo creo que a uno de adulto también le pasa, uno termina picoteando un poco más de arroz, un pedazo de carne, y pues no hay necesidad. Enséñenles a no tomar líquidos con las comidas. Este ejercicio
sorbo, sorbo, bocado, sorbo, sorbo, bocado, hace que la capacidad gástrica aumente y hace que yo tienda a comer más cantidad y que los procesos digestivos sean más lentos y más difíciles. Entonces, por ejemplo, si uno es adulto y se llena de gases y disminuye el consumo de líquidos y mastica despacio, se disminuyen los gases en una cantidad. Y si el niño uno permite que tome toneladas de líquidos, pues obviamente si es un niño de pronto ansioso o muy comelón, pues es probable que pueda terminar comiendo de más. Enséñenle no a repetir. Hay un escrito sobre autocontrol en la comida de un señor que se llama Chopra, que es un hindú muy espiritual, y él dice que uno debe quedar 3/4. O sea, hay que enseñarle a los niños a quedar 3/4. Cuando dicen quiero más, dice, a ver, ¿cómo vas? ¿Hasta dónde estás? ¿Hasta aquí o hasta aquí? Y ellos aprenden desde pequeñitos y les enseñan a quedar 3/4. Cuando uno queda 3/4, queda cómodo, no queda que se muere de la llenura y asegura unas cantidades seguramente mejores. Limite mantequilla, salsas, cremas y fritos. En la calle los niños están expuestos a estos, o sea, si en el colegio uno puede incidir en la alimentación del colegio, pero no puede incidir tanto y no puede llegar a decir, a mi hijo no le pueden dar nunca tostadas o patacones. Entonces procuren que en su casa este tipo de cosas no estén tan frecuentes, porque son maneras escondidas de consumir grasa extra que no se necesita y puede ser responsable de sobrepeso, de que se me suba el colesterol, de que se suba la tensión, porque hoy en día se ven ya niños con tensión arterial alta y tiene que ver muchísimo la forma en que se come. Haga de la comida algo divertido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando los niños son chiquitos hay en ciertas casas donde se vuelve un ring de boxeo la hora de la comida, porque el niño no quiere comer, porque es que no tengo hambre y la mamá grita y el papá se pone furioso. Procuren que sea algo agradable, es un momento muy importante, es un momento familiar importante y simplemente si ustedes ven que el chino empieza a llamar la atención y que no quiero comer y es que no quiero, simplemente se le indica, vamos a esperar media hora, si tú no has acabado, retiramos el plato y no pasa nada. Entonces cuando él descubre que le retiran el plato, no arma pelotera, nadie se pone bravo y él asume las consecuencias de no haber almorzado. Seguramente si la merienda es a las 4 de la tarde y el chiquitín está desmayado a las 3:25 porque tiene hambre, pues adelántenle la merienda y no pasa nada. Y un consejo es compartir las tareas de la comida. Así sean pequeñitos, ellos pueden ya alcanzar una cebolla, una papa. Yo tuve una vez una señora que me ayudaba en un negocio de comida, una chica como de unos 20 años, yo le decía, alcánceme una cebolla, y ella me miraba aterrada, ya no tenía ni idea que era una cebolla. ¿Por qué? Porque no había tenido la oportunidad de que le enseñaran, se había educado en el campo y seguramente la abuela era la que proporcionaba la alimentación y con nuestros hijos ya podemos hacer eso. Invítelo al mercado y enséñelo a comprar. Mi esposo es pediatra y un día le llegó una satisfacción muy grande de unos papás. Llevaron a unos niñitos, donde estaba la niñita de ellos, a un mercado que todavía no lo habían abierto, a un supermercado, y les dijeron a los niños de 6 añitos, pueden escoger lo que quieran. Entonces hubo unos que se fueron como locos a coger paquetes y gaseosas, y esta chiquita que venía muy bien direccionada, llegó con un yogurt, una manzana y un paquete de galletas. Entonces en el colegio la felicitaron a la mamá y la mamá pues les contó que era que el pediatra los direccionaba muy bien. Entonces rico enseñarles a nuestros hijos que desde pequeños sepan a escoger y si uno les ha dado buen ejemplo, pues no se enloquecen en un mercado comprando aquellas cosas que ellos tienen la certeza de que no son tan importantes en su alimentación. Planee el menú con ellos. Bueno, y vamos a hacer y que vamos a poner de formador y ellos aprenden de una manera deliciosa. Además aprenden tan fácil que cuando se van de la casa, el mío se fue a los 18 años a estudiar fuera porque obtuvo una beca, él desde chiquito había cocinado con nosotros y no tocó enseñarle. Él salió a vivir solo y ya sabía, pues cocinaba poquitas cosas, pero ya sabía cocinar. Aquí hay una reflexión sobre el tema de la sal. Hay una
Importante aumento de la hipertensión en el mundo y que se está llevando a una cantidad de gente, y es porque estamos comiendo mucha sal sin darnos cuenta. Casi todos los alimentos tienen sodio dentro de su propia naturaleza, que es un componente de la sal. Y en teoría deberíamos comernos solamente esto de sal en el día, que involucra la preparación de los alimentos, porque se necesita poner sal en los alimentos, más la sal propia de la naturaleza de los alimentos. Pero resulta que cuando comemos mucha panadería, empaquetados y enlatados, salsamentarias, jamones, salchichas, les tienen que poner una cantidad de sal grandísima para que no se pudran, para que se preserven. Y los caldos instantáneos tienen cantidades de sal. Entonces, por ejemplo, si yo me llevo 2 sándwiches con mortadela o con salchichón, y me llevo de pronto un paquete de papas, pues estoy comiéndome la sal como de 4 días sin darme cuenta. ¿Y qué hace como el contra de esos excesos de sal? Las frutas y las verduras. Y hay una campaña grandísima a nivel mundial donde se sugiere que uno alcance un 5 en la dieta. Yo no sé si a ustedes las corrigieron como a mí sobre 5 en el colegio, que era la mejor nota. Un 5 en la dieta quiere decir que debe haber 4 frutas enteras y una verdura, ojalá a diario. Ese 5 garantiza que enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares disminuyan su incidencia por tener una buena nota. Este es un proyecto que toma 100 países y nosotros estamos en el número 99 antes de Haití. En un país donde tenemos, hoy cuando llegaba de Bogotá, es un privilegio ver todo lo verde del Valle del Cauca, todo sembrado, todo rozagante de cultivos, y en un país que tenemos tantísimos recursos que estemos de 99, es súper preocupante. Entonces, por favor, sean multiplicadores de obtener una buena nota, un 5 en la dieta. A la hora de elegir, prefiera los alimentos, son más baratos. Es mucho más fácil o más barato comerse una mandarina que comerse un jugo de mandarina de caja, y eso lo sabemos todos. Evite colorantes. Hay colorantes, por ejemplo, los colorantes amarillos están asociados a más riesgos de hiperactividad, de nerviosismo, de irritabilidad. Y evite los alimentos en botellas, cajas, latas o bolsas, porque tienen muchas cosas sobreagregadas: sal, grasas, azúcares. Muchas veces ni siquiera, por ejemplo, en los jugos de cajas o de bolsas son jugos, son néctares con sabores y colores. La industria, por ejemplo, de sabores y de colores es grandísima y se encargan de dar el sabor a las papas aquellas con sabor a limón, entonces con unas goticas de limón. Ojo con las harinas. Por favor, no le quiten las harinas a sus hijos y ustedes tampoco las quiten de su dieta. Las harinas no se le pueden quitar a nadie, ni a un diabético que tenga la glicemia en 400, porque nos hacen falta. Cuando yo le quito las harinas, por ejemplo, a mi hija de 14 años, porque se está engordando y yo no quiero tener una niña gorda, lo que hago es que al quitárselas, las células del cuerpo que parecen como uvas, esas uvas grandes que a veces uno ve en el mercado, cuando yo quito las harinas, las células quedan como una uva pasa. Entonces la gente dice, no, pues buenísimo, uno realmente deja de comer papa y los calzones le quedan grandes. En el momento en que vuelve y se come esa papa, pues porque además uno no puede vivir sin harinas, el organismo recupera esa agua que había perdido esa uva grande y a la vez prende alarmas y dice, hey, este me estaba maltratando y me estaba quitando. Entonces, ¿qué hace? Echa para atrás en la forma en que gasta y empieza a gastar más lentamente. Entonces, una manera para entender por qué el hacer dietas restrictivas para adelgazar no sirve a largo plazo es porque cada vez que yo restringo, el organismo echa más para atrás. Y ahí es donde, cuando con buena suerte encuentran que pueden comer de todo en justa medida y se adelgazan, pues obviamente se las ganan todos. Entonces, no permitan o no vayan a hacer aquellas prácticas que ustedes de pronto han visto en su casa o ustedes mismas la han hecho, no la repitan con sus hijos porque no lo están haciendo bien. Y procure la leche.
Se sabe que las reservas de calcio se toman hasta los 20 años de vida y son las que garantizan que yo a los 60 años tenga buenos niveles de calcio en mis huesos y evite así la osteoporosis. Si son niños que no toman leche, hay alternativas como puede ser la leche de soya. Y hay que recalcar que las leches de moda que han salido ahora no son leches. La leche de almendras, la leche de arroz, la leche de coco no son leches. Son unos refrescos con sabores, con colores parecidos a la leche, pero en ningún momento la reemplazan. Entonces, ojo, o leche de vaca o leche deslactosada si tengo problemas, o leche de soya, y en el evento en que definitivamente en la casa no se pueda tomar ningún tipo de leche, hay alternativas con otros alimentos, como puede ser las sardinas, como puede ser el brócoli, como pueden ser sí las almendras, pero tocaría comer cantidades de almendras para que asegure la cantidad de calcio que necesito. Las inquietudes más comunes de los padres, ¿cómo saber si come mucho o poco? Como les decía, mirando la curva de talla y peso. ¿Cómo manejo los rechazos a ciertos alimentos? No volverlo un ring de boxeo, servir el brócoli, y si hay rechazo, pues a los 4 días vuelvo y sirvo el brócoli y poco a poco, sin decir mentiras, sin decir que es un arbolito, que es que te va a parecer delicioso, que te vas a volver como Popeye, simplemente si ellos se acostumbran a que siempre se sirve un poquitico de verdura, así no se la coman, no hay pelea, llega un momento en que ellos empiezan a comerse esos alimentos que rechazan. No quiere desayunar, la comida más importante, porque es la que rompe el ayuno, es el desayuno. O sea, no permitan que los niños se vayan sin desayuno. Si es un niño ya adolescente que la primera clase es álgebra, pues probablemente no entienda nada. Y si es uno más chiquito, pues va a llegar furioso, irritable y disgustado simplemente porque no tiene cómo pensar. Entonces aseguren que sus hijos se vayan con un desayuno. ¿Cómo actuar con la inapetencia o la ansiedad? Con la inapetencia hay que tener claro que hay épocas de la vida de ellos, como entre los 2 y los 5 años, que comen más poquito, porque el ritmo de crecimiento de ellos disminuye. Entonces no se angustien, los niños no se mueren de hambre. Entonces si hoy se comió todo el pan y dura 2 días en que no se come sino una leche y una mandarina, no se preocupen, ellos vuelven y encuentran su punto de equilibrio. Y con el tema de la ansiedad es importante enseñarlos al 3/4 a comer despacio, a comer en el comedor, para que el niño aprenda a disociar el momento de la ansiedad del momento de la comida. Y si realmente es hambre, que él asegure que si es hambre se sienta en la mesa y suspende las actividades que está haciendo. ¿Es bueno comer viendo televisión? Pues lo que estaba explicando, no se dan cuenta que están haciendo, es bueno acompañarlos a la mesa, comer en familia. Se sabe que los niños que comen en familia resuelven más fáciles sus problemas porque oyen lo que hacen los papás también, el ejemplo. Y además se sabe que los niños que comen en familia tienen mejor desempeño académico. ¿Debo ofrecer a la carta a mi hijo para que coma? ¿Ustedes qué opinan? Ok. Perfectamente de acuerdo. Es bueno masticar despacio, como hablamos, genera mayor saciedad y un proceso de digestión más adecuado. ¿Debo obligarlo a comer y guardarle la comida para más tarde? No hagan eso. A mí me guardaban los garbanzos hasta las 4 de la tarde fríos, ya como garbanzos, pero ese momento era muy pesado, entonces no le guarden, denle otras cosas a la hora de la merienda y simplemente, si ustedes saben que el niño está pasando por un periodo de inapetencia, sírvanle más poquito para que el desperdicio sea menor. ¿Qué tipo de leche debo ofrecer? Ya lo comentamos. Mi hijo no come, ¿tendrá un trastorno de alimentación? Un trastorno de alimentación es una enfermedad muy grave donde hay serias perturbaciones en la autoimagen. Hay que estar atento porque esas cosas desafortunadamente pasan y tenemos departamentos donde es más pesado que, por ejemplo, en Antioquia ese tema de los trastornos de alimentación es brutal porque hay mucha presión por la figura, además de mucho bombardeo con el tema de la comida. Un trastorno de la alimentación no da por presión exclusivamente. Hay una serie de factores que también lo disparan.
Una manera de poder sospechar, como explicaba Diana, así con la marihuana, de qué puede estar pasando, es si el niño que siempre llegaba a comer de primeras dice, no, no quiero comer, yo me voy para mi cuarto, pónganse pilas. Se está pesando cada ratico, cada día reduce el consumo de alimentos. Si era una niña que comía divinamente y ustedes empiezan a ver que cada día come más poquito o que está comiendo como con afán, como atracándose, hay que estar atentos. Realiza ejercicio, o sea, son niños que de pronto iban al gimnasio 1 hora y terminan yéndose 4 o 5 horas diarias, o empiezan a ver, va frecuentemente al baño después de comer, muchas veces salen corriendo y vomitan donde no los vean. Y aquí tenemos unas ideas para prevenir los trastornos de alimentación. Estar atentos y tener una buena comunicación, lo mismo que explicaba Diana, la comunicación con nuestros hijos es clave. Vigilar los hábitos alimenticios, qué les gusta, si han cambiado, con quién se están metiendo, para darse cuenta qué está pasando. Monitorear su salud. Hay mamás que no se dan cuenta que su hija no volvió a menstruar. Cuando uno tiene una niña de 14 o 15 años es normal que tengan irregularidades menstruales, pero que pasen 6 o 8 meses y la niña no volvió a tener la menstruación y está extremadamente delgada, es un motivo de alarma bien grave para que estén atentos. El solo hecho de que se les empiece a caer el pelo, que se vuelvan muy, muy irritables como unas fieras de furiosas, ojo, puede estar pasando algo, y eso también le pasa a los niños, eso no es exclusivo de nosotras las mujeres. Informarse, conocer cuáles son los trastornos, porque hay muchos, hay unos con nombre, hay otros que no tienen nombre, pero hay que informarse. Y aquí tenemos, para reforzar lo que estamos conversando, un kit de alimentación sana, donde pueden consultar pues, cosas muy parecidas a las que acabamos de conversar. Está la página de mis 10 comportamientos saludables de Red Papás, que es maravillosa. Es donde enseña a los hijos a respetarse, a quererse como son, a aceptarse como son, a cuidarse. Donde todo lo que estamos hablando pues tiene que ver exactamente con lo mismo. Y está la página de denuncia de Te Protejo, donde pues ustedes saben que pueden denunciar aquellas anomalías que estén observando que pasan con sus hijos. Espero haber sido útil con estas informaciones, les agradezco mucho su atenta atención y espero poderla seguir acompañando en otras ocasiones. Muchas gracias.